les quiero dar la bienvenida. Le ruego su paciencia un poquito si tengo tos, porque estoy como un poco resfriado, pero ahí vamos adelante. Vamos a pedirle al pastor Ismael que por favor nos ponga en las buenas manos del Señor para comenzar nuestro curso, nuestra última clase sobre la introducción a Génesis. Para recordarles también que no estoy desarrollando Génesis, que el propósito del curso no es desarrollar Génesis, sino darles unas pautas para que ustedes, cuando se acerquen a Génesis, tengan otro tipo de claridad. Y es lo que yo quiero rogarles. No estamos desarrollando Génesis, sino que cada vez que nos acerquemos a Génesis, tengamos insumos teológicos, hermenéuticos, exegéticos. Pastor Ismael. Muy bien, Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu cuidado que es tan especial, por tu amor, Señor, que nos constriñe. Te damos gracias porque nos has sostenido una semana más, nos has dado salud, nos has dado la vida, has provisto para cubrir todas nuestras necesidades. Estamos muy agradecidos de poder disfrutar de tu amor, de tu cuidado, de tus providencias, Señor. Te damos gracias también por poder compartir este espacio semanal, este espacio de aprendizaje, de edificación, de instrucción basado en tu palabra. Estamos muy agradecidos. Amado Señor, nos confiamos en tus brazos, te rogamos que nos des un tiempo de clase edificante. Gracias por el pastor Juan José, te pedimos que obres en su salud y que le permitas dar la clase con la mayor tranquilidad y que él sea edificado igualmente nosotros. Danos la sabiduría para aprender, la humildad, la disposición, pero también una muy buena atención y recepción de las enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos con gratitud. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Creo que esta última parte, para ustedes dirán cómo vamos a desarrollar el grueso de Génesis en una sola clase. Lo que sucede es que lo que yo quiero es darles los insumos para que ustedes estudien, no para que yo estudie por ustedes. Yo llevo estudiando ya 5 años larguitos Génesis con la iglesia y hemos podido ser edificados en cada una de las historias. Sin embargo, nosotros hemos tenido que comprender la importancia de Génesis. Para esto nosotros tenemos que ubicarnos en el escenario. Ahora, si vamos y abordamos Génesis sin tomar ninguna consideración de su momento histórico en el cual fue redactado, posiblemente vamos a hacer muchos atropellos teológicos, vamos a hacer muchas alegorías, vamos a desmarcarnos posiblemente de las intenciones originales del Génesis. Y yo quiero recordar con ustedes algo muy importante. Esto importante es para quién fue escrito primeramente. Esto va a demarcar mucho nuestra interpretación. Y debemos recordar que es el pueblo que fue desarraigado de Egipto. Ese pueblo que ahorita se encuentra en este momento histórico, pensemos solamente en este auditorio, está en el desierto. Ellos acaban de salir de una coyuntura muy, muy grande, porque Éxodo capítulo 1, en sus primeros versículos nos manifiesta, ¿sí? El pueblo de Egipto estaba preocupado porque el pueblo que en algún momento llegó para ser auxiliado, que llegó un remanente de muy pocas personas, un poco más de 70 personas, nosotros vemos que ha crecido de manera, no sé, o sea, no lo han podido parar, están creciendo terriblemente y básicamente hay más de ellos de lo que cualquiera podía esperar en estos 400 años. Ahora, cuando uno cambia de lugar de vivienda y sobre todo de territorio, de país, uno le pasan dos cosas: o absorbe las costumbres del lugar donde uno está, o los que están ahí son
influenciados por nuestra cultura. Yo les voy a decir una cosa, yo soy peruano, vivo en medio de colombianos. La familia de mi esposa es de colombianos, pero todos aprendieron a comer peruano. Mis hijos hablan como yo. O sea, yo no hablo, si ustedes se dan cuenta, bueno, los colombianos van a decir que hablo como pastuso, y puede ser. Pero mis hijos hablan como yo, mi esposa habla como yo, y parte de los que están alrededor mío hablan como yo. Pero eso no es lo usual. Lo usual es que uno se va permeando y va olvidando su cultura. Lo usual es que nosotros vamos olvidando quiénes somos. Y necesitamos a veces de estar rodeados de aquellos que deben de estar. Por eso yo les decía a todos ustedes que este pueblo en el desierto tiene una gran pregunta: ¿quiénes somos? Han pasado 430 años por lo menos de estar en medio de una cultura totalmente diferente. Cuando ustedes llegan a Génesis 46, 47, 48, se van dando cuenta que son dos culturas totalmente diferentes. Su religión, una es monoteísta, la otra es politeísta. Unos aborrecían a los pastores, a los hombres de ganado, y los otros eran comerciantes, unos eran nómadas, caminaban por todo Canaán, mientras los otros estaban establecidos alrededor del río Nilo. Y las vestimentas eran diferentes, las costumbres para el matrimonio, para los negocios, para todo era totalmente diferente. Y han pasado estos 430 años por lo menos. Y lo único que vemos en Éxodo 1, y me dirán por qué habla de Éxodo si estamos en Génesis, porque necesito que comprendan para yo poder concluir. Ellos tienen que observar que están siendo desarraigados del lugar donde ellos habían echado raíces. De hecho, nosotros vemos una gran purificación que hay de parte de Dios. Inmediatamente están en el Sinaí. Al descender Moisés, nos damos cuenta que mucho del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios, habían muchos que no eran del pueblo de Dios ni creían en Dios. Se habían construido un ídolo al cual adoraban, al cual danzaron, al cual bailaron. Y es muy particular que cuando ellos dicen que posteriormente añoran muchas cosas de Egipto, son cosas de la cultura de Egipto, de las costumbres, cómo se cocina, cómo se vive, cómo se alimenta. Y se había olvidado muchas cosas. Por eso esas preguntas existenciales que habían que responderse era quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Creo que es fundamental. Y es Dios quien inspira a Moisés, le revela a Moisés para que él pueda escribir Génesis. Y es ahí donde nosotros hemos podido, por decir, considerar que esto no es un mito, no es una leyenda, es lo que Dios está contando su historia. Por eso nosotros hemos considerado en la introducción hablar cómo es el libro, a dónde pertenece, cuál es el nombre apropiado. En la primera clase, en la segunda clase nosotros hablamos del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, donde Dios se revela como no solamente aquel que es creador eterno y todopoderoso, soberano, sino el diseñador y el que ha estructurado todas las cosas. No ha cambiado absolutamente nada. Y fundamentalmente nosotros vemos en estos dos primeros capítulos cuál es el propósito, ¿sí?, de esta creación que es real. Esto no es una invención de la imaginación, tampoco no es algo que suceda de otra manera.
Y yo quiero que nosotros seamos claros, porque estos capítulos, aunque directamente no pudiéramos decir, mire, acá vemos el carácter de Dios, indiscutiblemente nosotros vemos a Dios por todos lados, como protagonista único. Tanto así que llega el sexto día, y en este sexto día recién crea al hombre. Y esto es mucho más extraordinario porque crea al hombre de manera, en un aspecto que nosotros no pensaríamos, y diferente a cualquier otra sociedad. Lo crea soltero, solo. ¿Sí? Entonces esto llama poderosamente la atención, y posteriormente le va a dar esa ayuda idónea frente a un propósito. O sea, nos va diciendo que lo relevante de la presencia del hombre, de la existencia de la tierra y de su revelación de él como Dios, es que hay un propósito. Y ese propósito se va a considerar después en una promesa, y después de esa promesa será en un plan perfecto que nosotros llamaremos pacto. Pero todo eso no queda en el aire, no queda a ver quién lo reconoce o quién lo mira, sino de una vez lo entrega a una descendencia. Y esto es un paralelo que hay permanente de una promesa y una descendencia, que hay un hilo conductor, y es el accionar de nuestro Dios que lo va uniendo, nos lo va revelando. Y esto es fundamental, y le va revelando a un pueblo en el desierto que no sabe por qué está ahí. O sea, sabe que Dios lo libertó de sus amos injustos, pero esto es como aquellos resultados de después del secuestro, que terminan enamorándose de sus secuestradores o amando a sus secuestradores, pensando que son sus redentores. Le estaba pasando lo mismo al pueblo Egipto, al pueblo de Dios en Egipto, que ellos querían volver a pesar de todo eso. Y empieza a partir de este momento un mayor conocimiento, primero de la historia, de manera cronológica empieza a avanzar, y segundo, nosotros consideramos que la revelación empieza a ser progresiva. O sea, tenemos más elementos del propósito, más elementos de la descendencia. Pasamos de dos hombres, de dos seres humanos, de Adán y de Eva, a luego tener muchas descendencias, que ahora en esta conclusión y final del capítulo yo quiero hilar. Y yo les manifesté que en nuestra tercera clase hablamos de la caída, ¿sí? Pudiéramos haber no titulado la caída, sino la transgresión, la desobediencia, aunque en clase yo se los dije una y otra vez. ¿Por qué la caída? ¿Por qué el título de la caída? Porque nosotros tenemos que considerar de dónde caímos. O sea, el hombre no fue exterminado cuando transgredió, desobedeció, sino hay unas consecuencias por su desobediencia. La Biblia habla de la desobediencia del hombre. No habla ni de los pasos a la desobediencia, sino habla de una transgresión única, sin que ésta sea progresiva, certera, y que va a afectar tanto al hombre y a la mujer, que va a afectar tanto el propósito para lo cual fue diseñado y puesto el hombre. Y nosotros partimos y nos anclamos en la clase anterior en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, si recuerdan, donde Dios le dice que él debe de fructificar, multiplicar, señorear, sojuzgar. Y básicamente yo hablé de tres instituciones: el hogar, hablé también de la fe o de la religión o de la iglesia, pudiéramos decir, y hablamos del Estado de la nación. ¿Por qué razón? Porque estas tres instituciones necesitan fundamentalmente ser desarrolladas para Dios. La manifestación del pecado es claro, ¿sí? Frente a la moralidad, frente al diseño, y nosotros vamos a ver, y nosotros no desarrollamos, como les dije, ningún aspecto de Génesis, pero hoy vamos a hacer como un pequeño recuento
con esta pequeña introducción que yo les estoy haciendo, para que tengamos en mente que hay como dos desarrollos en esta historia y en este escenario, ¿sí? Los que están dentro de la descendencia de lo que en su principio fue el propósito. Posteriormente ese propósito se va develando que era una promesa, y esa promesa se va convirtiendo en un pacto más específico por todos los elementos que se van añadiendo a lo largo de, no solamente de Génesis, sino del resto de toda la escritura. Pero hay una misma descendencia que va abrazando esto y que va siendo perseverada por Dios, guardada por Dios a lo largo de todos estos años. Debemos recordar que en el Éxodo ya han pasado por lo menos más de 2000 años, ¿sí? 2000 y algo años han pasado y se encuentran ahí y Dios les está dando una respuesta. O sea, yo no los elegí a ustedes dentro de un grupo de malvados, sino ustedes vienen con un propósito desde el origen. ¿Cómo llegaron a Egipto? ¿Quieren saber? Muchos de los que estaban en Éxodo no sabían sus historias, o posiblemente tenían las historias mal contadas. No lo sabemos porque la Biblia no especifica, y donde la Biblia no especifica, lo que nosotros vamos a tratar de interpretar o de decir, vamos a alegorizar. Entonces es mejor detenernos. Y lo que nosotros vemos que en Éxodo 1, ellos no claman a Dios por salvación, no claman a Dios por el recuerdo de una promesa como fue en Babilonia cuando estaban expulsados. Y ellos dijeron, Señor, si acabaron los 70 años, es necesario volver y reconstruir tu templo, y reconstruir las murallas, y reconstruir la ciudad. Ellos la tenían clara. En este momento ellos no tienen claro quiénes son. Y es así que nosotros, ellos, o sea, la riqueza de Génesis en cada una de las historias es particularmente en tres sentidos. El sentido del hogar o la casa, ¿sí? En el sentido de su religión o su fe, ¿sí? Recordemos que el tema de iglesia no está tan desarrollado como posteriormente nosotros vamos a ver en Éxodo, Levíticos, Números, donde se establece un tabernáculo, donde se establece las leyes litúrgicas, donde se establecen las órdenes sacerdotales, que es, o sea que sí tenemos fundamento para hablar, pero sí tenemos el fundamento de la nación. Entonces, en este orden de ideas, me voy a permitir tomar para compartir mi pantalla. Si en algún momento alguien tiene, por favor, una pregunta, con mucho gusto voy a detenerme y voy a procurar contestar. Si hay preguntas, por favor, con toda libertad podamos hacerlo y vamos a poder avanzar en esta clase. Queremos poder estar tranquilos y poder desarrollarla. Entonces, esta clase va a hablar de la promesa y la descendencia. Sería muy absurdo que después de 11 capítulos comencemos con la promesa de un pacto. Y les voy a decir por qué. Porque de Adán hasta Abraham han pasado miles de años y la Biblia nos va a hacer que nosotros consideremos que esta promesa no nace hoy. Y cuando digo hoy, pensemos que estamos metidos en la historia y Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y nosotros no podemos decir, acá comenzó la historia de la redención. ¿Y los otros años qué pasaron? Entonces nosotros tenemos que considerar que esta promesa, ¿dónde comienza? Y dónde comienza también la descendencia. Es como si el pueblo en el desierto dijera, acá comienza la historia del pueblo de Dios. O tal vez como muchos han dicho que en Hechos 2 comenzó la historia de la iglesia. Pero si en Hechos 2 comenzó la historia de la iglesia, los del Antiguo Testamento, ¿quiénes son? ¿Cristianos de segunda categoría? Para muchos,
se quieren desligar de la historia de la iglesia en sus peores momentos. Entonces dicen que la historia de la iglesia comenzó en el siglo XVI y en el siglo XVIII hubo un avivamiento y se desmarcan de la iglesia y de la historia de la iglesia antes. Y todos estos son exabruptos, son reacciones equivocadas frente a la historia de la iglesia. Hay algo, esta frase no es mía, pero yo creo que es claro, la iglesia no es un club de santos, sino la reunión de pecadores, y ha sido lo mismo desde Génesis hasta nuestros días. Y va a ser lo mismo hasta Apocalipsis en el último día, el día del juicio final. Por esto nosotros tenemos que considerar que la promesa y la descendencia no puede comenzar en Génesis capítulo 12. Nosotros tenemos que ver que la historia de la redención es primero cronológica, avanza de manera lineal, inevitablemente, porque así va el tiempo, día tras día, pero también progresivamente, como ven en la gráfica, porque está siendo alimentada por Dios. Dios nos está dando los datos. Por eso fue importante para nosotros considerar la primera sección del Génesis, que están entre el capítulo 1 y el capítulo 11, con ese versículo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree esto, sabe que lo que Dios está contando a partir de ahora es verdad, porque Dios está dando origen al comienzo de todas las cosas. El establecimiento del escenario de la historia de Dios no es nuestra historia, no es la biografía del pueblo de Dios, no es la biografía de Jesucristo, no es la biografía de los patriarcas, no es la biografía de las naciones ni de Israel. O sea, que no ligue esto con el ser humano. Es la historia que Dios nos está contando y que nos está dando la identidad necesaria para que nosotros podamos abrazar la eternidad, podamos abrazar su promesa, su palabra, su pacto. Todos los hombres que nosotros, desde el primero que está puesto en esta historia, no es digno ni de la salvación ni de la vida eterna. Y esto me parece algo extraordinario. Segundo, esta es una historia real porque ocurre en un escenario real donde Dios está diciendo que esto es verdad. Dios creó al hombre y el hombre voluntariamente desobedeció a pesar de haber sido hecho bueno en gran manera. Y nosotros ya hemos hablado de este capítulo nefasto para nosotros, pero verdadero, donde el hombre desobedece, violenta, transgrede, peca contra Dios. Y esta historia continúa a pesar de esta situación. Dios nos revela su misericordia, su paciencia, su longanimidad, su gracia, su condescendencia, su bondad. Hay un plan por encima de nuestra comprensión y entendimiento. Miren, y es la misma promesa que nosotros vamos a ver que se va a repetir una y otra vez. Un propósito que será promesa, y esa promesa será revelada o clarificada debido a que se está contando la historia. Se están añadiendo elementos a lo largo de esta narración, y es una narración contada por Dios a través de Moisés. La segunda sección que nosotros vemos es la del 12 al 24, y es aquí importante porque Dios evidencia y publica su propósito ahora manifestado de una promesa o un pacto unilateral, la realidad de un pueblo elegido, de un representante visible para su descendencia, quienes guardan su promesa. En Génesis 12 se hace tangible
y se perciben y se empiezan a percibir elementos del pacto de Dios. Miren, es tan importante que el grueso de esta sección está basado sobre la historia de Abraham, que comienza con Abraham y terminará con Abraham, padre de luz a padre de naciones. Y Abraham él tiene que recordar también y ver hacia atrás que se ha guardado un mismo propósito o promesa, que ahora es un pacto unilateral, pero en una descendencia que ha sido perpetuada. Y esto es muy importante para nosotros, queridos hermanos. La siguiente sección de nuestro estudio es algo también bastante abarcante, porque es del capítulo 25 al capítulo 50, y Dios narra su presencia de manera clara y perseverante en medio de su pueblo escogido. Este pueblo escogido que está desarrollando su plan y manifiesta claramente una descendencia desde Adán hasta las 12 tribus de Israel, hasta esas 12 tribus de Israel que están en el desierto. Ellos están conociendo a Dios. Ahora, no solamente están conociendo a Dios, están conociendo su historia, queridos hermanos. ¿No les parece extraordinario? Miren, esto es muy importante para un huérfano. Un huérfano, cuando no sabe, llega a la madurez y él empieza a entender quién soy, de dónde vengo. Él empieza a buscar. Y cuando a uno le dan sus raíces, uno entiende un sosiego, el por qué estoy aquí, qué es lo que hago, qué es lo que tengo que hacer, para dónde voy. Y el Señor ha contado el origen de todas las cosas. Y el origen de todas las cosas comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y posiblemente Dios hubiese podido comenzar su historia a partir de Génesis 12 y no darnos los demás detalles. Pero Dios nos da unos detalles increíbles. Y lo que yo quiero retomar con ustedes es que vean este hilo conductor de propósito al principio, cuando Dios crea todas las cosas y le dice al hombre, ¿sí?, que él tiene que llevar la imagen y la semejanza de Dios, pero no lo dice que sea de cualquier manera. Es a través de 3 instituciones: hogar o casas, ¿sí? Es que hogar habla de personas y nosotros por nuestro idioma entendemos casa de estructura, pero nosotros tenemos que considerar que posiblemente en nuestro idioma no hay una palabra apropiada para hablar de esta institución, ¿sí? Hablar de la fe o de la religión, no pudiéramos hablar claramente de la iglesia, pero es la iglesia la que tiene también acá su origen. Y nosotros tenemos que considerar que este propósito se va hilvanando permanentemente. Los primeros 11 capítulos nos vamos a dar cuenta que son estas 3 instituciones que se desarrollan claramente. Aunque lo nefasto que vemos es la desobediencia del hombre y su expulsión del Edén, nosotros nos vamos a dar cuenta que con Caín y con Abel, como la desobediencia, la transgresión es evidente en el conflicto que hay entre 2 hogares. Y esto es muy particular. Y cómo uno es rechazado y el otro es aceptado.
cualquier inferencia que nosotros querramos hacer sobre este evento de Génesis 4, nosotros, porque uno escucha muchas explicaciones sobre la motivación de Caín, la motivación de Abel, el sacrificio de los dos, si eran buenos o si eran malos. Lo que Dios dice es que Dios se agradó de uno y no se agradó del otro. Y es muy, muy importante para nosotros, porque vamos viendo que se van desarrollando hogares, pero hogares en medio de una fe. Obviamente, por los momentos históricos no podemos hablar de una nación, pero si fuéramos solo al nombre de Adán, tendríamos que considerar que esto es una nación porque se llama humanidad. Y recordemos que Adán vivió 950 años. Y esto es muy particular, miren, porque está comenzando apenas la historia y en Génesis 5 nos manifiesta ya una descendencia clara. Cuando nosotros vamos a Génesis 5, nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, que en Génesis 5 ya tenemos una genealogía bastante amplia. Primero, lo que nos dice es que el propósito permanece. Permanece porque la imagen de Dios está multiplicando. Está llenando la tierra. Nosotros vamos a ver hogares que están en Génesis capítulo 11 desarrollándose y están relatados con mucha puntualidad durante 32 versículos. Y es muy interesante porque alcanza hasta Noé. Nos dice que el desarrollo de esto es claro y evidente. Aunque todos hablaban una misma lengua y todos se entendían, todo este tiempo nosotros vemos que la promesa ha sido la misma y el hombre ha estado efectuándola. Ahora, hay dos, bueno, voy a usar una expresión del pastor Ismael que usó él en Apocalipsis. Hay dos planos posiblemente de sentido. Lo que nosotros vemos, los que se está haciendo con Dios y los que se está haciendo sin Dios. Y nosotros tenemos que ver que en Génesis 5 hay una de las expresiones para Enoc que caminó con Dios. Y esto es muy importante, porque siempre nos va a hablar de una descendencia, porque cuando nosotros entramos a Génesis capítulo 6, vamos a entrar al llamado de atención de Dios, que la humanidad no se está desarrollando conforme al plan de Dios. Y vamos a entrar en ese pensamiento donde se manifiesta, o que posiblemente nosotros no podemos entender por el idioma. Yo no lo entiendo, no sé, de pronto ustedes sí. Cuando la Biblia dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Donde, miren, ¿qué es lo que ve Dios abominable? Sí, hay inmoralidad y hay muchas cosas que nosotros podemos presuponer que hay ahí. Y desobediencia. Pero lo más aberrante para Dios en el capítulo 6 de Génesis es que los hijos de Dios se emparentaban con los que no eran del otro plano de sentido que nosotros estamos viendo, de los que están sin Dios. Es la maldad de los hombres. Dice que la maldad de los hombres se multiplicó sobre la faz de la tierra. Y le nacieron hijas, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas ellas. O sea, lo más abominable en este momento es el yugo desigual. Nosotros seríamos muy injustos de decir que el otro pueblo eran pueblos malvados, que mataban, violaban, eran idólatras. Podemos inferir muchas cosas. Pero lo que el texto está diciendo, y yo lo que yo les digo, toda inferencia es muy peligrosa. Pero si nos quedamos con solo lo que dice el texto, nos está diciendo que realmente
Ellos estaban fuera del propósito de Dios, estaban cumpliendo, estaban desarrollando hogar, estaban desarrollando posiblemente su fe sin Dios, o su religión sin Dios, o su iglesia sin Dios, como usted lo quiera decir, pero para Dios esto fue abominable. Y dice, miren, en el versículo 5 del capítulo 6 dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón, y dijo Dios, raeré sobre la faz de la tierra. O sea, ellos están en contra del propósito de Dios. No podemos decir más. Sin embargo, en esto nos deja otra vez y nos aterriza a Dios en la historia. ¿Por qué nos aterriza? Nos dice, hay un propósito, hay una promesa, y dice que Noé halló gracia, y parece ser que todos los descendientes de Noé del capítulo 5 también hallaron gracia delante de Dios, porque fueron preservados. Nos va a hablar de su bisabuelo, si no me equivoco, es Matusalén, y lo va a llamar y le va a recordar una promesa, y lo particular de esta promesa es que tiene que ver mucho con Génesis 1, 26, 27 y 28. ¿Sí? Viene el juicio de Dios, que es implacable. Siempre el juicio de Dios es implacable. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos en algo. Hay un solo juicio eterno, que es el juicio final. Pero la ira, la disciplina y el castigo de Dios siempre es manifiesto a lo largo de la historia de la redención. No solamente Génesis nos va a evidenciar, queridos hermanos, nos va a evidenciar la ira, la venganza, la disciplina y el castigo de Dios que tiene Él. Él lo va a revelar muchas maneras, pero siempre Dios nos va a recordar que hay un propósito o una promesa o un pacto, dependiendo en qué parte de la historia de la redención usted se ponga, usted va a tener más elementos para decir, esto es lo mismo. Hay un pueblo guardado por Dios, hay unos descendientes, hay una promesa permanente. ¿Sí? No importa si usted se para con Noé en la historia de Génesis, usted dice, sí, acá hay una promesa. Y Dios la revela. ¿Por qué Noé? Yo no lo sé. La Biblia dice que fue Noé el que Dios escogió. ¿Por alguna obra de justicia que él hizo? No. La Biblia dice que él fue elegido por gracia. ¿Por qué no escogió a otros? Yo no lo sé, mis hermanos. Tampoco puedo responder por qué escogió a Noé, porque la Biblia no lo dice. Pero lo que yo sí puedo decir con mucha claridad es, hay una promesa, un propósito. Hasta aquí podemos hablar de propósito y promesa. La imagen y la semejanza de Dios llenará sobre toda la tierra, sobre un diseño y sobre una estructura que Él ha creado, que aún hoy persiste: hogares, iglesia y nación. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y esto es muy extraordinario. Ahora, no me puedo detener a explicar este versículo, aunque me gustaría, porque hablaríamos de la perseverancia del Señor, de la justificación, de la redención, y sería muy hermoso. Pero sí tenemos que ver que hay un propósito, una promesa de Dios. Y esa promesa y ese propósito es para con todos y cada uno de sus hijos. No importa en qué parte de la historia usted se pare de la redención. No importa si es antes de Cristo o después de Cristo. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Eso pareciera que estuviera escuchando Génesis 1. Y no, es Génesis 9:1. Sí se dan cuenta. Dios no ha cambiado. O sea,
tenemos que considerar que una descendencia que ha abrazado siempre lo mismo, un hilo conductor, que no ha sido estorbado, no ha sido cambiado. Dios ha preservado a cada uno de sus hijos y han pasado muchos años, 2000 años. Y uno tiene que por qué preguntarse, o sea, porque a veces a uno le parece que en Génesis como que Dios está hablando con nosotros todo el tiempo y a cada momento, y buscamos la presencia del Señor. No, Dios nos habla a través de su palabra, pero miren lo interesante, todos han desarrollado hogares, su fe o su religión. Ahora, nosotros cuando no es que hayan muchas, sino hay una sola, única y verdadera y agradable, y es la que Dios está haciendo que nosotros pongamos atención. Propósito y descendencia. ¿Cuántos años han pasado hasta aquí? 2000 años. Ese propósito se convierte en su promesa, que Él mismo lo va a manifestar. ¿Por qué es propósito? Porque primero nosotros lo identificamos como un mandato. O sea, ¿por qué estoy acá en el mundo? ¿Para qué estoy acá en el mundo? Y nosotros lo hemos visto de generación en generación. Génesis 9, 15, 17 dice: me acordaré del pacto mío. Ahora, esta es la primera vez que se habla de pacto en Génesis. Posiblemente no es el mismo pacto que nosotros vemos en Génesis 12. Sin embargo, debemos recordar que es un propósito que se va trasladando o se va clarificando en una promesa, y esa promesa será finalmente el pacto. Dice: me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que estableceré entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y nosotros vemos que a través de esta expresión pactual vemos la preservación y descendencia hasta el juicio final solamente. Porque nosotros vemos en Apocalipsis algo muy interesante, que estos cielos y esta tierra serán destruidos. Eso sí, cumpliendo la promesa de este pacto, no será por fuego. Perdón, no será por agua, será por fuego. Ya me estoy, perdonen, la gripa me está entorpeciendo las neuronas. No será más por agua, sino será por fuego. Y tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Y hasta aquí, hasta Génesis 9, estamos viendo algo muy interesante. La realidad del pecado y sus consecuencias. Vemos al hombre caído, o al hombre pecador, o al hombre transgresor, ¿sí? Cuando nosotros vamos hasta Génesis capítulo 10, esto es muy interesante porque el hilo conductor no se pierde en toda esta historia, ¿sí? Nuevamente vemos los descendientes de Noé y vemos otra genealogía. Es como cuando se está contando la historia y está diciendo: momento, para, vamos a atar cabos. Esta historia no tiene una ruptura. Acá hay un hilo conductor seguro. Lo que tú estás viviendo como ser humano, como persona, como elegido de Dios, lo han vivido otros hacia atrás. Y esta es la respuesta al huérfano, que el huérfano dice: ay, acá está mi familia. Sí, Señor, acá está su familia. Acá está la promesa del Señor. Y nosotros vemos en Génesis 11 algo extraordinario, porque nos da con mucho cuidado los descendientes de cada uno de ellos. Y uno dice Génesis 5 descendientes, ahora Génesis 10 descendientes. Esto nos debe llamar poderosamente la atención.
porque tenemos la promesa o el propósito que se va convirtiendo en promesa, y estos descendientes que van abrazando este propósito y promesa permanentemente. Todo lo contrario que pasa en Génesis 11, porque los descendientes corruptos, los descendientes que están fuera de la promesa, ellos no buscan unidad, ellos todo lo contrario. La unidad que buscaron es para hacer lo que nosotros conocemos la Torre de Babel, y Dios dice: yo no voy a contender con ellos, los confunde, ellos se separan, y hasta ahora, miren, el sentido mayor de nuestra sociedad es la división. Yo pensaba que solo en Perú pasaba un pensamiento absurdo. En Perú hay un departamento que se llama Arequipa, y los arequipeños, que así es el gentilicio de ellos desean tener ser una nación independiente, soberana. ¿Por qué? Porque ellos dicen que su cultura, sus costumbres, todo es diferente a los demás peruanos. Usted cuando va y los ve, son peruanitos, indiecitos como yo. Pero yo me di cuenta que acá en Colombia pasa lo mismo. Acá hay cierto departamento donde ellos quieren ser libres, independientes, porque creen que son autosuficientes por su economía. Si es así, o yo estoy equivocado. Pero si ustedes van a todas las culturas, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que desarrollan toda la humanidad? Hogares, religión y nación, y todo quiere ser independiente de Dios. A eso le llaman hoy en día progresismo o desarrollo. Hoy en día los grandes eruditos buscan derecho para todo, sacan a Dios de la ecuación, de la constitución, del himno, de las escuelas, absolutamente. Es lo mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios nos dice a través de la historia de Génesis? Mientras que esto pasa en el mundo, nosotros tenemos que considerar lo que pasa a la historia de los descendientes que tienen un propósito o promesa, y es aquí donde nosotros tenemos que mirar y ver que es uno y lo mismo. En Génesis 11 es muy importante porque Dios nos hace tener un alto y nos permite entender que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y de Sem viene la descendencia de este hombre que en Génesis 12 nos va a manifestar el pacto o la promesa del pacto. Si nosotros comenzábamos nuestra historia, es que nosotros somos descendientes del padre Abraham, también nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comenzar nuestra historia desde Adán. Y cómo Dios, a pesar de todos los miles de años que han pasado, de las realidades, múltiples realidades de cada uno de los hogares, de los pueblos conformados en estos tiempos, Dios ha preservado. Y nos dice que acá hay un linaje que no se ha roto. Génesis 11, 27 al 32 dice: estas son las generaciones de Taré. ¿Y quién es Taré? Bueno, Taré engendró a Abraham. Ya entendí. Abraham tuvo un papá que guarda la misma promesa, que se llama Taré. Está Nacor, Aram. Aram engendró a Lot. Murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, y dijo, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram.
Y si nosotros partíamos de Génesis 12, nosotros decimos, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de la tierra, y vete a Canaán. Pero ¿cuándo había partido él? Él ya había partido con su padre, había partido con una promesa. Estos versículos nos lo aclaran. Versículo 31, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot de Aram. ¿Por qué Abraham se llevó a su padre anciano y a su sobrino Lot? ¿Por desobediencia? Lot básicamente estaba en manos de Taré porque su padre había muerto. Y ellos estaban en una misma casa o un mismo hogar. Y ya con su padre habían salido de Ur de los Caldeos. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos? Que cuando nosotros saltamos a Génesis capítulo 12, tenemos que considerar que sí hay una promesa evidente, mayormente manifiesta, pero esa misma promesa ya estaba en su padre. Abraham, nosotros vemos en Génesis 12, que el Señor le dice, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto es lo que nosotros conocemos como la promesa del pacto. Pero cuando uno va mirando la promesa del pacto y uno dice y medita y ve la descendencia y ve la casa de su padre y ve la descendencia y ve la construcción de una nación, esto es extraordinario porque uno se da cuenta que es el mismo hilo conductor que venimos teniendo desde Génesis capítulo 1. Dios lo está obrando. Dios lo está multiplicando. Dios está bendiciendo. Dios bendijo a los descendientes de Set. Dios bendijo a los descendientes de Noé. Solo que hay una realidad en medio de toda esta historia y será desde Génesis 3 hasta Génesis 50, la realidad del pecado. Ahora, la realidad, el pecado no es ningún protagonista. Y pudiéramos decir tal vez un antagonista. Pero lo que yo quisiera que nosotros consideráramos es lo que realmente nosotros vemos. Que en medio de el propósito, en medio del plan de Dios, está la realidad del pecado. Génesis capítulo 13 y capítulo 14 nos va a hablar sobre esta realidad del pecado. Y nosotros vamos a ver esta historia. Como Lot, ese sobrino que es bueno para los negocios, bueno para tener una perspectiva económica amplia y generosa para sí mismo en su favor, eso le hace decaer en muchos aspectos de su fe. Y esto es muy importante porque en estos dos capítulos del 13 y del 14 vamos a ver que se han desarrollado los hogares o las casas, se están desarrollando también la religión o la fe de otros y la única y verdadera que es la del pueblo elegido y las naciones. Es una realidad que hoy todavía tenemos. Es una estructura que todavía tendremos y que a lo largo de que tengamos humanidad siempre habrá.
La comprensión social nos llama a tener que la unidad celular de una nación es un hogar o una casa. Y no quiero que le metamos, ¿cómo se llama esto? Ideologías a esto, que pudiéramos. A las naciones le podemos meter ideología, a la religión también, y al hogar o a la casa también. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos es qué es lo que está sucediendo acá, en medio de todo esto. Y en medio de la realidad de la vida de Abraham, Dios le promete un hijo. Ya le dio la promesa del pacto y miren ahora dentro de esto le va a alimentar y nos va a dar a nosotros, nos va a decir la importancia del pueblo de Dios. Porque nosotros diríamos, como pueblo de Dios vamos a desarrollar hogares, la iglesia y una nación. Pero nosotros sabemos que a lo largo de toda la historia de la redención, Génesis, Apocalipsis, la importancia de nosotros es Cristo. Pero recordemos que está Dios contando su historia y los elementos de la historia van de a poquito y va alimentando todo lo que tenemos. Acá Abraham tiene que ver la realidad de la nación por la descendencia y le promete un hijo y es muy importante, ¿sí? Ahora, yo posiblemente acá me pueden quemar y pueden alistar sus leños porque lo que yo voy a decir va a resultar muy, muy controversial. Pero solo quiero que tengan paciencia y si tienen algo que preguntar, se lo pregunten al pastor Ismael. Si lo importante fuera mostrar hombres con su matrimonio, como muchos han considerado que acá, sí, el matrimonio como institución fue creado y nosotros vemos en Génesis capítulo 2, el hombre vio a la mujer y gritó y expresó, pero es que los problemas de Abraham, ahora no estoy hablando en contra del matrimonio, creo firmemente que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, que el hombre solo puede tener una esposa, porque el tener 2 o 3 es un problema, ¿sí? Y es pecado contra Dios, habla Dios del adulterio, habla de la fornicación, eso es claro. Pero vemos los problemas de Abraham. Y Dios está contando la historia de su pueblo. Sí, yo quiero que, o sea, la importancia no es el matrimonio de Abraham y Sarita, sí, sino es del hogar de Abraham. Él le promete un hijo y la mujer extraordinaria que Dios le dio, Sarai, que luego sería llamada Sara, tiene una gran idea, porque posteriormente, cuando se dan cuenta que no llegaba el hijo y ella se dio cuenta que ya no menstruaba, dijo, tenemos que ayudar a Dios a cumplir una promesa. Y miren lo interesante, cuando ustedes estudien Génesis 16, se van a dar cuenta que Sara no da como esclava a Abraham para tener un hijo. La entrega como si fuera una esposa bajo las costumbres que ellos tenían. Es como una segunda esposa. Nuevamente, la Biblia enseña que somos hombres de una sola mujer, pero la realidad que nosotros vemos es de un hogar que está en conflicto cuando nosotros queremos ser más sabios que Dios. ¿Sí? Es la realidad del pecado frente al desarrollo de esta historia. Y acá nosotros vamos a ver un conflicto. Recordemos que a Abraham se van a manifestar las 3 instituciones que nosotros queremos ver. Y se los voy a demostrar más adelante, conforme va desarrollándose. Hogar, porque se va desarrollando el hogar de Abraham. Y como nosotros somos tan buenos cristianos, a veces hacemos lo de Abraham, queremos ayudar a Dios. De muchas maneras, no solamente de esta manera él lo hace de otras maneras. Pero cada una de las historias manifiesta la realidad del pecado, pero la realidad también de la perseverancia de Dios, de la intervención de Dios, la lealtad de Dios, la fidelidad de Dios. Dios siempre está con Abraham. Tanto así que cuando vemos aquí, y en Génesis 17 vamos a hablar de la señal
del pacto. Una señal del pacto que nosotros vemos que tiene que ver con la circuncisión. Y cuando yo llegué a Génesis 17, que uno ve esa circuncisión, esa señal pactual, yo me hice una gran pregunta. Porque esta señal de pacto que nosotros vemos en Génesis 17 nos habla de que el pueblo de Dios tiene que marcar a todos los que son del pueblo de Dios. Porque dice textualmente ahí, cualquier incircunciso debe ser cortado. O sea, quien no tenga la señal no puede ser enseñado, quien no es marcado no puede vivir, no puede gozar de los bienes ni de las bendiciones. Es algo que nosotros hemos olvidado. Nosotros hacemos casi siempre al revés porque queremos ayudar a Dios. Y no me quiero meter en camisa de 11 varas para no hablar de sacramentos aquí. Pero todo un capítulo nosotros vemos sobre esta señal de pertenencia, pero esta señal de pertenencia a la promesa de pacto, a la promesa y el propósito del pueblo de Dios es antes del nacimiento de Isaac. ¿Y por qué es marcado Ismael? A ese Ismael que nosotros siempre hemos rechazado, a ese Ismael que nosotros siempre lo hemos visto como el padre de los musulmanes, a ese Ismael que hemos visto como el meollo del conflicto. Pobre Sarita, cómo sufre por esa Agar, por ese Ismael. Pero es que la que puso en la ecuación del hogar a Agar y a Ismael fue Sarita. Y cuando Dios ¿cómo se llama esto? Le recuerda a nuestro amado Abraham, es algo muy, muy interesante. Le dice, no necesito tú que me ayudes. Yo te prometí un hijo, te voy a dar un hijo. Y lo tendrás que circuncidar. Y de él viene la promesa. Y de él viene una descendencia donde se forjarán hogares, religión o fe o iglesia, y una nación para Dios, donde Dios es glorificado. Ahora, todo esto podemos siempre al final decir y hablar de la nación de Dios, de los hogares para Dios, de la iglesia para Dios. Pero era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esa es la idea de la circuncisión. Y en Génesis 18 le dice, tu hijo de la promesa no ha nacido todavía. ¿No les parece no les llama la atención? Y que Ismael haya sido, porque muchos en nuestra interpretación hemos hablado mal de Ismael. Ahora, eso no niega que del pueblo de Ismael, porque Ismael fue alejado y fue alejado con una promesa. Abraham, no te preocupes, yo de él haré también una nación, y de él nacerán y habrán otros que serán bendición. Nosotros tenemos que considerar esas cosas para poder evaluar. En Génesis 18 vemos nuevamente cómo es que se sigue desarrollando la promesa, que es el propósito, la fe y la descendencia de Dios. Pero siempre está permanentemente a lo largo de todo Génesis la realidad del pecado. Y si nosotros leemos Éxodo, permanentemente pasa lo mismo. Todo Éxodo nos va a recordar Dios perseverando en su pueblo, el pueblo caminando con Dios, pero en ciertos momentos con esos aspectos de rebelión.
y la manifestación de la maldad de los hombres. Sodoma y Gomorra nos va a manifestar tres cosas básicamente: hogares pervertidos, corruptos, una religión corrupta, una nación corrupta, y que Dios va a destruir. Y el objeto de Abraham de interceder por Sodoma es salvar a su sobrino. Nosotros pudiéramos decir también Dios salvando a Lot. Y alguien me dijo, pero pastor, es que aquí también en este capítulo está el tema de las hijas de Lot. Y posiblemente nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros estamos en medio de los no cristianos y nos dejamos permear por el mundo, nuestro pensamiento cambiará también y justificaremos nuestros pecados. Sin embargo, no me quiero detener en estos aspectos, ni en la estatua de sal, si fue verdad o no fue verdad. La Biblia dice que fue así. Y si la Biblia lo cuenta que es de esa manera, es porque ocurrió. Ocurrió en una montaña, solo Dios estaba viendo. Y nosotros tenemos que mirar. En Génesis 20 vemos a Abraham y Abimelech. Hogar, religión, nación, nuevamente manifiesto. Pero una bajo el sentido de la redención o de la promesa de pacto, y la otra fuera de eso. Y debemos recordar que Abimelech lo más probable es un título para el rey de los filisteos. ¿Sí? Filisteos que en este momento no existían como tales, pero que se van conformando. Y luego Isaac le pasará lo mismo. Y nosotros vamos a ir, no piensen que la historia es tan detallada, solo quiero que veamos estos dos planos de sentido que se van desarrollando, ¿sí? Pero siempre la realidad del pecado en medio de todas estas historias. Y nosotros vamos observando y mirando lo que está sucediendo. Génesis 21 le dan la noticia, al fin nació el heredero, lo que es real, de tanto navegar. Y uno tiene que preguntarse por qué Dios nos da tanto detalle, para que nosotros podamos considerar, porque hay tanto sufrimiento para que llegue esta promesa. Y luego en Génesis 22 saltamos otra vez a varios años, ¿sí? Ya Isaac ha crecido y Dios le llama a Abraham y le dice, dame tu hijo. Dame todo lo que tú tienes. Y nos va mostrando que Abraham, que es un rey, o sea, toda la concepción de Génesis hasta aquí nos va diciendo que él es un rey de una nación. No es una nación como la que hoy nosotros tenemos, naciones de millones de personas. Recordemos que son naciones que están dentro de Canaán, naciones que están dentro de un territorio muy pequeño, pero al fin eran naciones, reconocidas como naciones. Cuando Abraham rescató a Lot, y nosotros lo vemos que lo hace de una manera extraordinaria, él se reunió con otros reyes, dice. Y esto es lo que yo quiero que esté en nuestra cabeza. Hay un propósito que se está desarrollando. ¿De quién se agrada a Dios? De los que están bajo su promesa, bajo su propósito y bajo su pacto. Los otros desarrollan también hogares, religión o fe, y una nación, pero no es para Dios y no es para con Dios, y eso es aborrecible para Dios. ¿Sí? Muchos anhelan hoy en día, ¿por qué no me voy a Suiza? Ustedes saben que en Suiza, si usted tiene un primer hijo, le dan 200 euros. Si usted tiene un segundo hijo, le dan 250 euros más. Y si tiene un tercer hijo, le dan 300 euros más. O sea, ¿quién no viviría con 1000 euros? Ya no trabajaría, solo se dedica a crear hijos. Pero es una nación sin Dios. Tiene el mismo propósito que Dios dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, ellos de suizos y nosotros de creyentes.
¿Qué les motiva a ellos tener hijos? Los euros. Y a nosotros nos debería motivar es Dios, porque hay una descendencia que criamos para con Dios. Pero hoy en día es mucho más fácil cauterizarnos y evitar el tener nuestros hijos. Génesis 22 llega Isaac y vemos cómo Abraham va conociendo más a Dios y cómo la historia se va desarrollando y Dios nos va diciendo que Él se va revelando más a este padre de la fe y Él lo va conociendo más y va teniendo declaraciones sobre Dios que antes no tenía, como Jehová es proveedor, Jehová es Jireh, él le proveyó ese cordero necesario para preservar la descendencia de Isaac. Aunque la Biblia narra y dice que él estaba convencido que si lo mataba, él lo iba a resucitar porque Dios era todopoderoso. Pero ¿cómo es nuestro Dios que aún el pensamiento mejor intencionado de un creyente puede estar equivocado frente a los planes de Dios? Nosotros vemos que en el capítulo 23 y 24 muere Sara, aparece en escenario Cetura, y cuando nosotros hacemos un estudio aproximado estamos hablando del hogar de Abraham, y muchos, para conciliar muchas cosas sobre Abraham, han dicho que el viejito de tantos años muere Sarita y recién se casa con Cetura. Lo que pasa que la genealogía de los hijos de Cetura no nos ayudan para los pocos años que le restan a Abraham. Parece ser, esto es solamente una inferencia mía, ¿no? Y de algunos otros, que Cetura ya era mujer de Abraham junto con Sara. Sin embargo, ninguno de los hijos de Cetura son reconocidos dentro de la promesa nuevamente. Y Génesis 24 nos va a hablar sobre la conformación del hogar de Isaac, la importancia de tener un hogar, una casa, la importancia de albergar la promesa de una descendencia. Nuevamente, la promesa no está en el aire, para ser real está sobre una descendencia, sobre un hogar, sobre una casa. Promesa, descendencia. Y no piensen que hemos terminado porque nos falta la última parte, que es de Génesis, pero va a ser rápida porque es una historia reiterativa, es una historia que va a hablar básicamente y se va a centrar en el hogar, ¿sí? Como algo fundamental, o sea, la herencia, ¿sí? Y nosotros vamos a ver muy bien, acá está Génesis 26, hogar de Abraham y su familia, ¿sí? Polémico para nosotros, muy difícil de explicar para muchos de nosotros, sí, pero cuando nosotros queremos forzar cosas que nosotros no debemos forzar, ¿sí? Génesis sería 25, no, acá no sería 26, sino Génesis 25, perdón, porque nos habla de Abraham, sí, su descendencia y su muerte inminente. Por eso les decía que nosotros, frente a todos los hijos que tuvo, dice así Génesis 25, Abraham tomó otra mujer, y acá dicen, murió Sara y tomó otra mujer. No, el texto no nos dice cuándo tomó esta mujer. Lo que nos dice es que tomó otra mujer. Sí es claro, ¿cierto? Si no soy claro, vuelvo y leo. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Jobsán, Medián, Madián, Isbac y Súa. Son muchos hijos. Todos ellos nos va a hablar y luego de esto va a saltar rápidamente a la muerte
de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años, y exhaló su espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y lleno de años, perdón, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Josar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y esto es muy interesante para nosotros, queridos hermanos, porque nosotros vemos en estos capítulos que la importancia que nosotros vemos de la historia contada por Dios no es por nosotros, no es por otros, es cómo se va desarrollando el hogar de los descendientes, la fe de los descendientes o su religión, donde Dios es el que está perseverando, y que son una nación permanente. O sea, la promesa de Dios siempre se ha estado desarrollando, y nosotros vemos. En Génesis 26 nosotros vemos claramente, ya ahora sí, la llegada de Esaú y de Jacob, perdón, en Génesis 27, en Génesis, me perdí cuando nació Esaú, creo que es en Génesis 26 que nace, y en Génesis 27 ya vemos a Esaú y a Jacob cómo obtiene la bendición. Otra vez el lente de la historia se focaliza sobre un hogar, sobre las intimidades de lo que pasan en esas cuatro paredes de la casa de Isaac, y cómo han pasado unos pocos años, ¿no? Miren, nosotros vamos viendo que Dios nos va contando solo pequeños aspectos de vidas enteras. Abraham murió a los 175 años. Isaac va a morir a los 180 años. Pero la historia de Isaac será contada en un capítulo. La de Abraham en varios capítulos, y la de Jacob y su descendencia en estos últimos 25 capítulos. Y nosotros vamos a considerar algunas cosas frente a esto, como la permanente historia de Dios es contada por Dios, donde Él nos está diciendo: lo que prevalece es mi promesa, propósito, promesa o pacto, donde los descendientes son perseverados o guardados. Es muy interesante que en estos capítulos, en estos últimos 25 capítulos, que es la mitad del libro de Génesis, Dios una y otra vez le está diciendo al pueblo y al lector lo que le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Particularmente a Jacob se lo dijo muchas veces: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueses, y volveré y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que va a perseverar Dios en Jacob es frente a su hogar. Y si nosotros nos focalizamos en el estudio del hogar de Jacob, de la casa de Jacob, vamos a ver las situaciones tan terribles que él va a pasar. No es un hombre perfecto, pero es el hombre que Dios escogió. De hecho, nosotros vemos que debe ser por gracia cómo obtuvo su bendición, cómo obtuvo su primogenitura, cómo obtuvo su esposa. Uno diría: qué hombre tan tenaz, ¿sí? Tan vivo. Yo no sé cómo dicen en su tierra, ¿no? Tan pillo. Acá dicen berraco, pero es que esa palabra yo no sé qué puede significar en otros lados. Pero lo que yo sí puedo considerar es que definitivamente Job es la expresión de un hombre pecador que fue salvado por gracia.
él se casa por primera vez y Dios le da esposa. Y él dice, no es la que yo amo, y trabaja por la que amo. Y eso no valida absolutamente nada, sino manifiesta la realidad de su corazón, su falta de contentamiento, y cómo lucha en su hogar con sus hijos y con la realidad de sus matrimonios. Pero cómo Dios tiene misericordia de él, y cómo lo que realmente se puede resaltar es la promesa de Dios de tener un pueblo para sí, una nación para sí, donde hay una verdadera fe, una verdadera religión, verdaderos hogares que son para Dios en medio de la realidad del pecado, donde solamente Dios nos puede disciplinar. Cuando nosotros estudiamos Génesis de este capítulo 27 o 28 en adelante, vemos que comienza todo el padecimiento de un hombre de Dios, que es extraordinario, porque Dios lo desarma en todo lo que él confiaba. Confiaba en el amor y fue un gran problema para él el amor. Fue traicionado por su mujer, que amaba, por Raquel. Fue utilizado, ¿sí? Lo compraban por unas pocas frutas. Vendido. Fue extorsionado, manipulado. Es muy interesante. De Génesis 36 al 48 vemos la vida de José, del hogar de José, de su fe, de su nación. Y realmente del versículo 36 al 48, Dios nos va diciendo, y miren lo interesante, gran parte de la vida de José es como un hombre soltero. Y su matrimonio nos deja para nosotros como con muchas preguntas, porque no se casó como a nosotros nos hubiese gustado que terminara ese José, el libertador del pueblo de Dios, el salvador del pueblo de Dios, que es para algunos tipo de Cristo. No, yo no sé, no creo mucho en las tipologías, pero a nosotros nos hubiese gustado que se hubiese casado con una hebrea, y se casó con la hija de un sacerdote. Unos dicen que es con una bruja, no sé si sería bruja o no, pero se casó con una mujer egipcia, es lo que dice la escritura. Pero eso traerá consecuencias sobre su vida más adelante. Pero Dios nos muestra su hogar, su fe, y cómo lo que realmente importa a lo largo de todos estos capítulos es la preservación de su promesa, de su pacto y de su descendencia. Y llegamos al 49, que es de los capítulos más hermosos que puedan haber, porque nosotros ahí decimos, en Génesis 49, vemos cómo Jacob va a bendecir a sus hijos y les promete ya una nación exclusiva para con Dios. Y creo que el entender todo este hilo conductor a este primer auditorio que recibe Génesis, que es el pueblo en el desierto, es decirle, ya sabemos por qué Dios nos sacó de Egipto, porque nunca vamos a volver, y por qué tenemos que ir hacia el otro lado, hacia el norte. Ellos tenían que devolverse a Canaán, a la tierra prometida. Pero posiblemente todos los que han sido permeados por la cultura egipcia, que anhelaban los puerros, las cebollas y ser esclavitos, pues quieren volver a su vieja condición, ¿no? Como el puerco a la lavaza y el perro a su vómito. Sin embargo, Génesis 49 nos va a hablar de la promesa o del pacto de Dios, y cómo esta va a tener forma, y va a tener forma que esta nación va a tener por lo menos tres realidades, ¿sí? Una promesa sacerdotal, una promesa real o monárquica, y una promesa, ¿sí?, profética, en el sentido de que ellos anunciarán la libertad a los pueblos cautivos y tomarán la tierra prometida. Pero eso tendríamos que desarrollar todo Génesis 49. Finalmente, Génesis 50 nos va a narrar la muerte de Jacob,
la muerte de José, y nos va a dejar con 3 ideas puntuales: hogar, fe y nación. Es una realidad. Génesis termina diciéndonos, acá nosotros, la historia continuará, y tiene que continuar, porque hay una promesa de nuestro Dios, que es: yo seré su Dios. Lo va a decir en Éxodo, lo va a decir en Deuteronomio, y la descendencia, vosotros seréis mi pueblo. Esta es la respuesta que el pueblo necesitaba. Así sencillita: yo seré su Dios, ustedes son mi pueblo. Y miren, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros está bien, porque Él es un Dios bueno, misericordioso, que Él haga lo que quiera. Bueno, Él hace lo que quiere. Eso suena muy displicente posiblemente, pero esa es la verdad. Si nosotros consideramos, queridos hermanos, a todos estos personajes de la historia de Génesis, muchos de ellos le fue muy mal en su vida. Fueron de tumbo en tumbo, pero Dios estaba con ellos. Recuerden, a José Dios le va a recordar lo mismo: yo estoy contigo. ¿Dónde? En el pozo. Pero mis hermanos me están vendiendo. Tranquilo, relájate, yo estoy contigo. Lo compraron los ismaelitas. Yo estoy contigo. En la casa de Potifar, como esclavo, yo estoy contigo. En la cárcel, yo estoy contigo, ¿sí? Es que esta es la historia y se va desarrollando toda la historia de José. Para mí es la más fresca que tengo, porque es lo último que estoy predicando. Dios no busca nuestro bienestar, busca que su propósito sea cumplido. A veces en su propósito nosotros tenemos bienestar, gracias Dios. A veces estamos siendo desacomodados de nuestra vida para depender de nuestro Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestras habilidades, no de lo que nosotros hemos construido. De hecho, cuando Dios va a traer a los hermanos de José con Jacob, Dios les va a quitar todo lo que ellos construyeron por años. Les quitará su casa, su tierra. Génesis 47 le dice: ¿tienen dinero? Es de Faraón. ¿Tienen ganado? Es de Faraón. ¿Tienen tierras? Es de Faraón. ¿Tienen su vida? También es de Faraón. Hay que construir hogares, nuestra fe y nuestra nación, donde Dios sea glorificado, no donde nosotros y nuestra conveniencia. Porque a veces nosotros decimos servir a Dios, pero cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, nosotros pensamos que Dios está en contra nuestra. Y eso es una gran tontería. Porque la promesa de Dios sigue inalterable. El plan de Dios sigue inalterable. El pacto de Dios sigue inalterable. Y sus descendientes, sea que nosotros veamos que nos va bien o nos va mal, que estemos de tumbo en tumbo, de victoria en victoria, también estamos bien, estamos seguros en sus manos. Génesis es una gran respuesta para el pueblo de Dios, donde Dios les dice: yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Hay un pacto que nosotros hemos visto aquí, un propósito convertido en promesa, una promesa que se convierte en un pacto, pero una descendencia que la abraza todo el tiempo. Queridos hermanos, llego hasta aquí, dejo de compartir mi pantalla y tendrán los elementos para poder corroborar, negar, disentir en Génesis. Recuerden que estamos haciendo una introducción a Génesis, entonces abierto a preguntas. No sé si ustedes tienen preguntas, aportes, disensiones, ¿sí? Hay cosas muy particulares en Génesis que se van a tocar una sola vez. Una de las cosas particulares es que Satanás tienta personalmente solo una vez en toda la historia de la redención. Es Adán y a Eva, y aparece en una segunda oportunidad en el Nuevo Testamento.
pero nosotros siempre somos tentados por nuestro pecado. ¿Por qué lo digo esto? Porque Génesis nos va a presentar algo, la realidad del pecado, dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. Y la misericordia y la bondad y la condescendencia de Dios siempre perseverando en su pueblo. Ahora sí me callo. Preguntas, aportes. Voy a tomarme un juguito que me trajeron. Dicen que lo que no mata alimenta. Uy. Queridos hermanos, ¿o qué les pareció la clase? ¿No hay preguntas? ¿O si hay preguntas? Estuvo bien, pastor, así nos habló pausadito, suavecito. Es que la respiración no me deja hablar más rápido. Ah, gripa me tiene. Miren. Pastor Whitson. Pastor, como pregunta o sí, como quisiera saber qué opinión tendrían ustedes, así a grandes rasgos con respecto a dos cosas. Una, lo de Génesis 6, cuando se multiplicó la maldad de los hombres. Hoy en día pues siempre hay una corriente como muy fuerte hablando acerca de que fue una procreación allí con ángeles, ¿no? Los que no guardaron su dignidad, como la segunda tanda, se podría decir, de ángeles que se rebelaron. Entonces, ¿cómo qué opinión tendrían ustedes de eso? Eso una, y por eso nacieron gigantes, esa es como lo que se dice. Y lo otro es, ¿habría alguna profecía en este momento en Génesis, de acuerdo al estudio que han realizado, que no se haya cumplido hasta el momento? Esas dos cositas. Lo que yo estudié sobre Génesis 6, es que no sé cómo responderlo, porque es que yo creo que uno le mete a veces mucho mito a las cosas. Y los cristianos somos expertos como en espiritualizar las cosas. Entonces, si nosotros analizamos el tema de los ángeles, la Biblia nos va a decir que los ángeles, primero, no tienen cuerpo, segundo, no tienen sexo, o sexualidad. Yo no sé cómo decirlo, porque es que los ángeles son ángeles, ¿sí? Entonces no creo que por ahí podría ser una explicación. Y creo que la maldad que está narrada ahí es el yugo desigual. Porque nosotros, voy a hacerles algo, o sea, yo quiero considerar algo. Muchos han hablado del mandamiento cultural en Génesis 1, creen cultura. Entonces les voy a preguntar acá, tenemos costeños, pastusos, mexicanos, peruanos, cundinamarqueses, ¿qué cultura es la mejor? Todos van a pelear por la suya. Pero el tema no es ese. El tema no es la cultura. ¿Sí? Dios nos mandó a construir hogares, una iglesia y una nación para Dios. Entonces no hay ese tal mandamiento cultural y menos universal. ¿Sí? Porque todo lo que nosotros tenemos que hacer o es para Dios o es sin Dios. Básicamente es toda la enseñanza de la Escritura. Que todos estamos capacitados. Sí, el mundo desarrolló, y miren, yo les voy a decir una cosa. Hay muchos hogares hoy en día de personas no cristianas que son ejemplares. No están en Cristo, no creen en Cristo, pero sí, hijos bien educados, sí, respetuosos, amorosos, agradecidos, cariñosos, sí, esposos que se tratan con una dulzura que, mejor dicho, pareciera que estuvieran en el día del amor y la amistad todos los días de su vida. Pero no están en Cristo, eso es aborrecible para con Dios. Y también nosotros tenemos que considerar eso. Entonces, creo que la transgresión de Génesis 6 es realmente tener una vida sin Dios.
Y no importa en lo que usted haga, soltero, casado, viudo, divorciado. A mí me parece muy interesante que Dios nos dé una narración y nos dice, miren, el hombre estaba solo. Listo. Y nos muestra Isaac cuánto tiempo estuvo solo. Más de 40 años. Jacob. Bueno, Esaú sí, ese sí, rapidito se casó una y otra vez. Pero no para bien. ¿Sí? José y la soltería de José. ¿Qué sé yo? Referente a lo que usted nos dice de que algo que no se ha cumplido, pues creo que nosotros tenemos que considerar que la nación de Dios está conformada por todos los elegidos, todos los que están inscritos en el libro de la vida. Y que tiene que Génesis 1, 26 al 28 dice llenar la tierra y sojuzgarla para Dios. O sea, no, nosotros no somos jueces o virreyes en nuestra propia autoridad. ¿Sí? Mire, hoy en día, casa de ciudadano colombiano que se respete tiene un chihuahua o un pitbull, una mascota, pero no hay conceptos de mascotas en la iglesia. Y muchos me pelearán, pero pastor, ¿usted qué tiene contra los animales? No, yo no tengo nada. La Biblia habla, por lo menos en Génesis, de 3 tipos de animales. Los que son para comer, que son deliciosos, bien preparados cualquiera. Si quieren sorprenderse, en mi país hay un departamento completo que comen gato. Preparan, todo el año crían gatos y los celebran. Hay una festividad religiosa de una virgen negra. Y ese día, ellos, muchos de todas partes del mundo y de Perú llegan. Y todos comen gratis. Y al final le dicen que es gato. Y se lo comen rico. ¿Sí? Entonces hay animales de consumo, hay animales de trabajo, ¿sí? Que viven, nacen, crecen, se reproducen, pero son para el trabajo. Y los otros son los animales indomables. El concepto de domesticación de los animales para mascotas nació en los grandes emperadores pidiendo gloria para ellos. Los grandes emperadores tenían animales de todo el mundo conquistado por ellos y los tenían para su compañía y para mostrarle a los otros cuán ricos eran y hasta dónde habían llegado. Por eso a nosotros los que tenemos o los que tienen mascotas, yo no tengo mascotas, he comprendido eso por mucho tiempo, crié mascotas y tuve, pero comprendí que no, eso no era agradable a Dios. Pero nosotros, fíjense, ¿cómo sojuzgamos el mundo? Ese es un punto solamente. Queremos sojuzgar el mundo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Queremos tener hogares no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Y son cosas que nosotros tenemos que ver. Todo esto va a terminar, obviamente, en el gran trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, donde hayan cielos nuevos y tierra nueva. Creo que ahí es el cumplimiento de este Génesis 1, 26, 27 y 28, donde toda la tierra estará llena. Ahora, no me pregunten si es esta tierra o no, yo creo que sí, pero no estoy seguro. Pero, y habitaremos para el Señor, porque esto es una salvación real, de personas reales, de una descendencia real, de un pueblo real. Y no sé, Pastor Ismael, si usted me quiere ayudar o disentir. No voy a disentir. Si puede ayudar, con mucho gusto. Señor. Sí, hay muchos aspectos en la escritura y especialmente el libro de Génesis se ha prestado para muchos como análisis míticos, ¿no? De algunos aspectos de la escritura. En muchos lugares, no solamente ahí en Génesis 6, sino Génesis 2, Génesis 1, Génesis 3, Génesis 4, Génesis 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 50, donde se han establecido como una especie de mitos, ¿sí? Yo creo que la razón por la cual se llega a eso es, primero, por no aceptar tácitamente el estilo general del libro en el cual se nos presenta, ¿cierto? Y segundo, por el uso
no adecuado de diversos métodos de interpretación bíblica, de análisis bíblico. Entonces, cuando se hacen unos análisis, por ejemplo, naturalistas, pues llegamos a unas preguntas muy factibles. Si se hacen unos análisis místicos, también se plantean otro tipo de preguntas. Si se hacen análisis alegóricos o analógicos, también se plantean otro tipo de preguntas. Entonces creo que todo eso se resuelve tomando el texto bíblico a la luz de cómo Dios nos lo dejó, para el propósito que nos lo dejó y con la finalidad con la cual nos lo dejó. Nosotros somos muy buenos los seres humanos para desviarnos del propósito, del enfoque. ¿Sí? Eso es como una habilidad natural que tenemos. ¿Sí? Que salimos para un lugar y llegamos a otro. Nos proponemos un objetivo y nunca lo logramos, pero juramos que lo logramos. Pero logramos otra cosa que no fue lo que nos planteamos. Eso es muy común. O queremos decir una cosa, pero decimos otra. Entonces es muy común y eso suele pasar, lo solemos trasladar al estudio bíblico y es, ahí dice esto cuando no lo dice, o me parece que dice esto, o tomar pues atajos que no son correctos. Entonces creo que muchos de los aparentes mitos o preguntas o cuestionamientos que se plantean en el libro de Génesis se debe a esas razones y nos hace bien entender primero el estilo del libro, el propósito del libro, el lugar que Génesis ocupa en todo el plan de la historia, de la redención en su conjunto, y a la luz de eso poderlo analizar, y yo creo que ahí se nos resuelven la gran mayoría de incógnitas que se nos presentan, además de tener un método adecuado y una postura pues de unidad orgánica correcta. Creo que eso nos ayuda mucho a resolver cualquier inquietud. Ahora hay otro principio hermenéutico que nosotros ya lo hemos visto en clase y es un principio muy básico pero bueno, y es lo oscuro se interpreta a la luz de lo claro, o lo aparentemente confuso se interpreta a la luz de lo claro. Entonces creo que esos puntos que parecieran confusos o que nos generan inquietud, por ejemplo, como el que el pastor Juan mencionó al comienzo de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, u otros que pareciera que son un poco confusos, pues hayan claridad cuando uno interpreta eso aparentemente confuso a la luz de los textos ampliamente comprensibles o claros o entendibles. Muy bien, no sé si alguien más quisiera dar algún aporte, otra pregunta. No me van a preguntar con quién se casó Caín. ¿Se casó? Pastor, una consulta. Presbítero, ya me dio miedo. ¿Por qué, pastor? Yo conozco de sus misiles. Después de tan excelente enseñanza, no hay que tener susto en nada. Pastor, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pastor, pues Génesis nos habla acerca de la caída del pecado y nos habla también acerca de la promesa. ¿Sí? Nosotros vemos que en Génesis el hombre ha sido contaminado por el pecado totalmente, ¿cierto? En todos los aspectos de su vida, pero inmediatamente Dios nos va a proveer una alternativa de salvación, de redención, y es lo que lo que es como el comienzo de la historia que se va desarrollando a partir de Génesis 4. La inquietud que me surge es, yo sé que no hay un versículo que lo maneje, o sea, no sé que esa explicación nos la va a dar Génesis, pero sí nos sirve a nosotros como un norte, teniendo en cuenta pues de que Génesis es el inicio de todo. Es que en ese plan de redención que Dios nos da, a través de Génesis 3:15, usted mencionó algo que es importante, que dice que la revelación es progresiva en Génesis. La pregunta es, si la revelación es progresiva, nos está indicando que
al restaurarnos Dios de la condición de pecado en la que cayó la humanidad a través de sus representantes, Adán y Eva, esa restauración va a ser que nosotros vamos a volver al estado original en el cual Adán y Eva se encontraban antes de pecar, antes de probar el árbol del conocimiento del bien y el mal, es decir, esos aspectos en los que fue contaminado su mente, su voluntad, sus emociones, todo esto, volverían a ser restaurados plenamente al estado inicial que tenían Adán y Eva. Esa es la restauración que promete Dios. ¿Va dirigida hacia allá o no? Presbítero, muchas gracias por su pregunta, aunque creo que tiene la respuesta y creo que es para edificación de todos nosotros. Entonces, cuando desarrollé Génesis, yo me hice la misma pregunta que usted me está haciendo en este momento. Y yo encontré una gran diferencia entre el hombre parado frente al trono de la gracia en Apocalipsis, dando cuentas, frente al hombre que está parado frente a Dios en Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y la diferencia es extraordinaria, porque el uno, aunque está creado bueno en gran manera, está sin Cristo, y el que está parado frente al trono de la gracia está en Cristo, injertado en Cristo. Y comprendí que toda historia tiene su comienzo y nos tiene que llevar a un final, y ese final no es el inicio de todas las cosas. El inicio de todas las cosas simplemente nos pone en contexto, y nosotros tenemos que ver que realmente el destino de Adán, de Eva y de todos los salvos es estar en Cristo, para estar en la eternidad con nuestro Dios, en cielos nuevos, tierra nueva, donde realmente la imagen y la semejanza de Dios la llene para su gloria. Y recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces no es una historia que nos va a regresar al Edén, nos va a llevar a la patria celestial, a la nación de Dios, donde es evidente el reinado de nuestro Dios por la eternidad. No sé, presbítero, si le respondí o no. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Pero gracias por por su pregunta. Pastor José, yo no sé si me permite, yo creo que lo que yo mencionaba un poco y lo que se ha dicho en varias oportunidades en las clases, no solo hoy, sino que tenemos que comprender primero que Génesis es la parte de un todo. Y de un todo grande. Y de un todo cuando apenas comienza. Sí, es como cuando uno ve una película o una serie, a veces uno lleva los primeros capítulos y uno no entiende nada o no le gusta, o tiene unos juicios de valor equivocados sobre lo que está viendo. Pero a medida que se va desarrollando y se va ampliando el panorama, pues uno comienza a entender el sentido de lo que se dijo, tanto que a veces uno quiere regresar al comienzo para retomar con mayor entendimiento. Entonces creo que eso es importante. Génesis es la parte de un todo, pero es la parte inicial. Entonces como parte inicial es un eslabón básico, pero no queda totalmente claro todo hasta que no veamos el panorama general de la historia. O sea que el reto a partir de Génesis es seguir estudiando toda la historia de redención, para poder ir hilando y comprendiendo y viendo la utilidad de cada uno de los datos o de los elementos. Segundo, que Génesis es uno de los pocos libros de la Biblia, bueno, muchos hay así, ¿no? Pero Génesis es uno de los libros que está referenciado en todos los libros de la Escritura. Es decir, que todos los libros de la Biblia se anclan o se afirman
en las bases iniciales de Génesis. Y eso nos da a nosotros primero seguridad y garantía, y segundo nos da pues la utilidad también del libro. Y lo otro que es importante también en Génesis es que Génesis nos permite entender de principio a fin elementos concernientes al plan de Dios. Sí, al plan de Dios para la creación y para la humanidad y la redención, que van a seguir siendo descritos o ampliados o desarrollados a lo largo de todo el libro de Génesis, de toda la escritura, perdón. Entonces eso es importante. Entonces, posiblemente aquí cuando uno estudia Génesis queda fascinado con las historias, con los datos, pero hay muchos datos que no los logra uno como comprender o hilar o ver la utilidad a largo plazo. Pero a medida que uno va avanzando, uno comienza a ver esa utilidad y eso me parece interesante. Yo creo que eso está en como una manera de suspenso en el cual nos deja Génesis, ¿sí? Como parte del estilo que nos desarrolla mucho la imaginación y como la pregunta o el suspenso, que no lo vamos a poder resolver propiamente en Génesis, sino a la luz de todos los escritos de los profetas, de los salmos, del devenir del pueblo de Dios, y por supuesto se va a comprender mucho más a la luz de la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Muy bien, queridos hermanos, nos llegó para ponerle el punto final a nuestra introducción a Génesis. Espero que cuando puedan leer Génesis consideren recordar estas clases y nos ayudará para nuestra interpretación, para nuestra edificación y también para no desviarnos. Y nada, sí, gracias por su participación, espero sus tareas que se las hagan llegar al profesor, que estén tranquilos y nos veremos en nuestro próximo curso, donde el pastor Ismael estará retomando ya las clases. Entonces, un fuerte abrazo. No sé si alguno más quisiera decir algo, o si no, si el pastor Whitson nos despide en oración. Sí, amén, pastor. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias en Cristo Jesús por este tiempo que hemos tenido aprendiendo, siendo instruidos en tu palabra. Gracias, Dios, por este privilegio de escudriñarlas, de conocerlas y ante todo, Padre, de practicarlas. Así te lo pedimos, Señor, la fuerza, la gracia para seguir adelante. Y Dios, encomendamos la vida de tus siervos, todos aquellos que están en esta sala. Bendito Dios, los profesores, los pastores, todos aquellos que hacen un trabajo en tu viña. Estamos en tus manos, fortalecidos siempre en ti, confiados y con fe de que tú estás con nosotros y que somos tu pueblo. Quedamos en tus manos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones. Gracias, pastores. Bien, Dios bendiga. muchas gracias.